Darío, un placer verte. Igualmente. Creo que Miro tu programa. Muchas gracias. Creo que es la primera vez que estamos en un mano a mano así largo, ¿eh? Mano a mano sí, estuvimos en otros programas con invitados hace unos años, 3, 4 años atrás en otra señal, pero sí, es la segunda vez que están. Pero primera vez mano a mano, sí. Hoy es 3 de abril, ayer fue 2 de abril. ¿Qué es 2 de abril para vos? Y 2 de abril es, junto con el 2 de mayo, dos renacimientos para mí. Yo soy del 1 de septiembre, virginiano, analítico, con ascendente en Leo, que dicen que es lo que te da la grinta o las ganas de laburar en una cosa expuesta como uno labura, pero el bajo perfil virginiano me puede más. Entonces, el 2 de abril y el 2 de mayo para mí son renacimientos, o sea, yo calculo que soy de Aries por el 2 de abril, que soy de Tauro por el 2 de mayo, cuando hunden al Belgrano, y soy de Virgo porque nací el 1 de septiembre del 63. El 2 de abril, a nivel de sociedad, con lo que acabamos de ver hoy, con la actualidad, para mí es como que dentro de nosotros la guerra no terminó, sigue. Y la guerra está dentro nuestro, por eso se refleja afuera. Y no digo algo nuevo, lo dicen los psicólogos, ¿no? Entonces, pensar en el 2 de abril, pensar en patria, pensar en el otro, pensar en amarnos unos a otros. Pienso que los males que tenemos, yo que soy un fana de la búsqueda espiritual, pienso que es una oportunidad espiritual para, si encontramos 2 o 3 puntitos de cómo encarar las cosas, la Argentina, como dice el turco así, justamente del cual hablamos tanto y al cual escucho tanto y junto con otros analistas, ¿no? Falta ponerse de acuerdo en 2 o 3 cositas para que podamos, de una vez por todas, sentirnos como en familia, no sentirnos... por eso digo, la guerra continúa, la división la tenemos adentro y somos un país que no ha sabido procesar sus diferencias como otras sociedades y esa diferencia que tenemos adentro, desde lo que estaban a favor de los realistas, del poder español, los que estaban en contra, los que estaban a favor de los ingleses en contra, los que están radicales, peronistas, radicales, conservadores, peronistas, antiperonistas, azules, colorados, blanco, negro. Eso pienso que es lo que sigue a hoy día, 3 de abril sigue dominando. Esa división interna está afuera. El día que nos resolvamos adentro, en un momento tomó forma del inglés, en otra forma tomó forma del peronismo, del radicalismo. Una vez que se solucione eso adentro como sociedad, pero eso lo tenemos que resolver nosotros. Como un programa, justamente, yo que sigo muchos programas de política, el programa de Willy Cohen, Somos Nosotros, ¿no? Somos nosotros. No hay que echarle la culpa a nadie, somos nosotros. ¿Dónde estabas aquel 2 de abril, Darío? 2 de abril estaba embarcado, yo no era del crucero Belgrano, yo estaba en la fragata Libertad, terminé, digamos, primero en mi escalafón en la escuela de mecánica, fui bastante buen estudiante, no soy buen estudiante, fui buen estudiante para poder tener los francos de los días miércoles en la escuela de mecánica de la Armada, donde entré a los 15 años, por eso soy un veterano del 63, donde la mayoría de los veteranos son del 62. Claro. Entonces los que éramos profesionales, yo soy cabo maquinista, cabo segundo maquinista, y ahora, bueno, soy maquinista de oficio, entre tantos otros oficios que tengo en mi vida. Entonces, al egresar, me mandan a la Fragata Libertad, terminé cuarto, quinto en el escalafón general de la Armada, la carrera mía eran 3 años, entré a máquinas y quería entrar en aviación, pero paradójicamente una prueba de oído no la pasé para eso, que eran unos sonidos muy opacos, que eran para detectar justamente, me explicaban después, como defectos en los motores de vuelo que son muy ruidosos, y hay ruidos muy sutiles que te detectan un problema que puede ser grave. Y esa prueba no la pasé. Entonces te daban 3 opciones. Yo elegí aviación, máquinas y mar. Mar son los que están en el puente de comando, los que están con el comandante, bueno, que reciben órdenes, bueno, más máquina, menos máquina son los tipos que están con la radio. Y me tocó máquinas y bueno, ahí el 2 de abril me encontró justamente embarcado en la Fragata Libertad, que estaba en Dique Seco, acá en el puerto de Buenos Aires, en el apostadero naval.
para que la gente se ubique, donde está la Dirección Nacional de Migración hoy día, Puerto Madero. ¿Sí? Y bueno, ahí estábamos en Dique Seco y bueno, un fin de semana, que no me acuerdo nunca cuál fue, o sea, las fechas eran como difusas. Llego de un feriado de fin de semana, pero poco tiempo después del 2 de abril. Llego un lunes y estaba mi nombre en una nómina, el personal que se detalla a continuación, entre ellos estaba cabo segundo maquinista, volonté, van a formar parte de la tripulación del crucero Belgrano. Se necesitaba refuerzos de maquinistas y electricistas y ahí fue que me tocó micronaval, fuimos a Constitución el tren en Bahía Blanca, otro micro y ahí a Punta Alta, crucero Belgrano, caldera ala, turno de 4 a 8 de la mañana y 4 a 8 de la noche. ¿Con cuántos compañeros? ¿Cuántos estaban a bordo? 1093, de lo que me acuerdo más o menos. 323 son los que fallecieron en el momento de la explosión. Eso es el 2 de mayo, tu renacimiento. Eso es el 2 de mayo, el segundo renacimiento. Que el 2 de abril no lo tenía muy... Porque el 2 de abril la vida a mí no me había cambiado mucho, le cambió la sociedad, obviamente, ¿no? Salió, una de esas divisiones salió afuera, encontró al inglés. El inglés es el enemigo. Hoy día los enemigos los tenemos adentro, somos nosotros mismos, permitiendo ciertas cosas y viviendo de una manera que no tienen en cuenta el respeto y el amor por nosotros mismos, por el ciudadano, por el semejante, ¿no? Por el sufrimiento del semejante. Y bueno, me encontró ahí. Ahí fue donde empezó el periplo. Fuimos a Ushuaia. Estuvimos no me acuerdo cuántos días ahí en Puerto, pero está todo documentado. Pero sí, claro. Yo las fechas ahí como que... Se te van perdiendo. Claro, porque fue una cosa más vivencial y más fuerte. Por eso por eso calculo que... Y siento que la guerra para mí fue un tipo de bisagra espiritual muy grande, porque cuando estás en calderas, por ejemplo, el puesto que me tocó a mí, una distracción puede provocar un incendio, una distracción puede provocar que te quemes con el petróleo, una distracción puede provocar una explosión, puede provocar el daño del buque, el daño de tus compañeros. Entonces no es que podés... Es un poco como cantar. Cuando cantás no puedes pensar en muchas cosas. Cantás. Y eso tiene que ver mucho con el budismo zen, con la enseñanza de Bodhidharma, que fue el primer patriarca, ¿no? Las palabras son ilusiones, los hechos, por eso dicen el budismo zen, tiene mucho para mostrar y poco que hablar. Y lo que pasa en la sociedad últimamente es que hablamos mucho hay mucho para hablar y mostramos poco. Y lo poco que se muestra, y la guerra en ese sentido a mí me dio un interés que yo ya tenía de chico. Siempre tuve un interés por lo espiritual y por mezclar. Nunca pude separar lo espiritual de lo material. O sea, lo material no es una cosa y lo espiritual es otra. Tienen que ir las dos cosas juntas, porque para mí es un continuado esto, ¿no? Quiero detenerme en eso porque me parece muy interesante, porque no es casual que estés tan metido en el arte, que es para mí esa intermediación entre nosotros los mortales y la belleza. Ustedes son los medium para que estemos en contacto, pero lo has contado muchas veces. Contame de lo que quieras recordar, qué pasó aquel 2 de mayo a bordo del crucero General Belgrano. Bueno, yo tomaba mi guardia, justo recién la tomaba a las 4 de la tarde. Tomaba la guardia en la Caldera Ala, que era mi puesto de laburo. A veces me cuesta decir de combate, porque siempre se dice que la Marina son los soldados del mar. Pero yo me veía como un simple maquinista, como un simple calderero. Y tomé la guardia y en ese momento que tomo la guardia, mi compañero se va. Y en ese momento se sienten las dos explosiones, que siempre para mí era convencido que venía un ataque aéreo, porque el buque se fue para abajo. Es como si, siempre pongo el ejemplo, como si vos estuvieras en un ascensor y de golpe el ascensor baja 1 metro. Vos te quedás en el aire 2 veces, puc, puc, para abajo. Y claro, es como si pegaras un salto al revés, porque es como si vos estás acá y te sacan el piso de un golpe. Y se quedó todo sin luz. Entonces, fuerza aérea, ¿viste? Y aparte, en las máquinas es como otro mundo, ¿no? Es como el subsuelo de un buque, ¿no? O sea, sería como trabajar en obra sanitaria, ¿viste? En la parte de cloacas, desagües fluviales, ¿viste? Cuando salís al mundo, el mundo para nosotros es la cubierta del buque.
Entonces, para mí salir a la cubierta era cuando yo largaba la guardia, desayunaba o cenaba, depende de lo que me tocara, y salía a la noche a mirar las estrellas, un frío de la hostia, pero a tomar aire y después, bueno, a dormir y a tomar la guardia para estar atento. Y justamente, bueno, lo que es el puesto de guardia, justamente al momento de yo tomar la guardia, a los minutos, viene la explosión y de ahí, bueno, queda todo sin luz, el suboficial de guardia y el oficial de guardia reciben la orden de la comandancia, del puente comando, bueno, abandonar el buque porque Nos dieron torpedos. Pero yo de los torpedos me enteré, pero ni me acuerdo, no sé si me enteré arriba de la balsa. Para mí era un ataque aéreo. Cuando salimos y vi que no había aviones, que no había nada, digo, ¿qué fue esto? No, fueron 2 torpedos. Después otros muchachos que estaban abajo dijeron que eran 3 torpedos, 2 explotaron y 1 no. Y el tema del piso, después lo explicaron, años después, yo nunca me lo pregunté eso. Yo tuve la suerte de que terminara la guerra y pude mirar para adelante, como diciendo, bueno, acá o me quedo en esto o voy para adelante. Por eso digo que es una suerte. La resiliencia es una suerte, es una cuestión de destino, tiene que ver con lo espiritual también. Porque al mismo tiempo que hay gente que puede tener resiliencia, hay gente que se suicidó, hay gente que se sintió abandonada. Y justamente uno cuando observa esos acontecimientos los tiene que observar con una comprensión, para mí en primer lugar espiritual y después humana, porque va junto, no se puede separar. Entonces, bueno, abandonar el buque, bueno, aparte de la orden que fue en ese momento cuando te vas acordando con los años, lo que vayan viendo en el camino, llevarlo a cubierta. Llevarlo en el camino son los que están heridos, los que están quemados. A mí me tocó 2 o 3 muchachos, bueno, ayudarlos, subir. Otros muchachos cerraban con puertas porque el buque cuando empieza a llenarse de agua tiene unas puertas que son estancas, que están hechas justamente para, en un caso de hundimiento, poder cerrar y que se junte agua ahí, pero que te dé tiempo a que haya agua ahí, pero que el buque quede escorado, quede tumbado, pero que se la banque, ¿no? Que esté. Acá hubo poco tiempo, porque por eso se hundió en 1 hora, porque justamente años después, cuando le pegan la parte acorazada sería, para los que son camioneros, mecánicos, la parte del chasis del buque que no estaba reforzada. Entonces acorazado, la única parte donde no estaba reforzada, ahí le pegaron. Entonces hizo esto. Supongamos que esto es el Belgrano, le pegaron acá los 2 pepazos así, tac, tac, paf, hizo así. Entonces esas fueron las 2 sensaciones, pa, pa, las 2 veces esa pérdida de tu piso. Exacto. Y eso pasó, de eso me enteré hace pocos años. O sea, tampoco le busqué explicación por qué vino, por qué sentí eso que sentí. Entonces, me agarra ahí, después, bueno, el tema íbamos con 2 heridos en la balsa mía. Tuvimos una balsa al lado que llevaba menos tripulantes porque también el llegar a la cubierta también te mostraba lo que había pasado abajo. La imagen, digamos, cada balsa tenía, no me recuerdo si eran 15 o 20 tripulantes y había balsas que tenían 5. O sea, los que llegaron ahí, es decir, 15 quedaron abajo. Pero que había una balsa asignada a cada... Claro, era una balsa asignada a cada grupo de combatientes, ¿no? de marinos. Entonces había balsas que tenían 17, otras balsas tenían 15, otras balsas tenían 8, otras balsas tenían 4. El resto había quedado. Y el resto quedó abajo. Entonces, todo eso entre medio de 1 hora que el buque le está entrando agua, estás escuchando explosiones abajo porque el material está muy caliente, cuando vos le echás el agua fría del océano empieza a resquebrajar y a hacer como pequeñas explosiones, como pequeños gritos. Por eso para mí el primer veterano de guerra, para mí, fue el Belgrano y que se llevó a todos los muchachos adentro, pero para mí es el primer veterano, porque incluso hizo ruidos de muerte. Cuando se hundió, escuchar el ruido de los fierros, parecen ruidos fantasmales, espirituales. Y las explosiones, como están ahogadas por el agua, se escuchan como en sordina. Y eso fue, para mí, la muerte del Belgrano con todos los muchachos adentro, ¿no? ¿Esto qué hora era más o menos?
¿Esto qué? ¿Qué hora era más o menos? Las 4 de la tarde, O sea, había luz y se veía... Poca, o sea, ya era para ubicarse en esa zona, ya estaba nublado y la luz, a los pocos minutos, al poco rato de que se hunde el Belgrano, nosotros ya estábamos de noche, con una tormenta de la hostia. Después acertarle a la balsa cuando vos tenés mucho movimiento de agua, la balsa no es que está quieta, por más que vos le pongas los cabos, las sogas de punta para que se quede más o menos quieta, la balsa está haciendo esto, pega contra la... Y la parte donde estábamos nosotros te tenías que tirar y acertarle, porque si no te caías al agua, caerte al agua tenías que tener fuerza en el corazón y que no te agarre hipotermia para subirte y después quedarte todas las horas que te tocaban. Mojado. Y yo estaba con un buzo, una remera y un pantalón. Y los borseguíes, porque estaba con el uniforme de guardia, no tenía gabán, no tenía nada, ni gorra tenía. Pelo rapado. Y bueno, bajar los heridos, bajar y hacer té, porque estaba así, uno calcula que está acá, ahí pienso que la cabeza de Virginiano me salvó, y que bueno, cuando viene acá me tiro y pum, la acerté. Y ahí fue. Caí en el techo y ahí empezamos, no sé si había otro compañero mío antes, y empezaron a caer todos los demás, a tratar de aguantar la balsa lo mejor que se pueda. Y entre medio, bueno, un frío de la hostia, después a la noche se hablaba de una sensación térmica de 15 bajo cero. Siempre pongo el ejemplo de el freezer que uno tiene en la casa, donde el agua y donde la carne y todo queda como una piedra, está en 16 grados, bajo cero, 15. A eso hay que agregarle agua, meterse uno ahí adentro, el mar. Y estar 30 horas, el mar y que te está sacudiendo, se nos desinfló la balsa. Se hundió de una manera heroica el Belgrano, porque años después uno se da cuenta que físicamente cuando se hunde un barco, provoca una succión. Como si vos estás en la bañadera de tu casa y vos hundís algo y vos tenés patitos o lo que tengas alrededor, chupa. Y hubo balsas que se quedaron cerca y el Belgrano se hundió de una manera que pegó, se fue hundiendo. Yo no lo vi, pero me contaron, porque estaba en la parte interna de la balsa, empezó a girar y al girar el agua empezó a hacer como un tirabuzón para adentro, entonces no chupó a nadie, se metió solito con los muchachos adentro. Qué heroico, heroico, no sé, heroico, ¿no? El primer veterano, para mí, el Belgrano fue el primer veterano. 30 horas sobre la balsa, con todo esto, con el frío, con la lluvia, con la angustia. ¿Con qué? ¿Qué había en el corazón? Primero supervivencia pura, imagino. Momento presente, el momento más zen de mi vida. Más zen. Más zen, porque te dormís, no sabés si te despertás por la hipotermia. Los compañeros que estaban heridos, había un quemado, había un fracturado, había uno que estaba quemado y fracturado, de lo que me acuerdo. Una balsa que estaba al lado nuestro que se dio vuelta, todos los muchachos se perdieron. Y escucharlo eso. Porque escucharlo y verlo te da como una sensación de que podés llegar a hacer algo, que no podés hacer nada, porque se les voló el techo y por estar poco cargada se dio vuelta. Y al darse vuelta, bueno, ellos cayeron al agua y en la oscuridad no pudieron nadar ni llegar y bueno, quedaron. Vos 18 años ahí. 18 años y medio. Esto fue el 2 de abril y yo cumplo el 1 de septiembre. Entonces, 18 años y 6 meses. Y de eso, obviamente, lo que aprendés es estar atento, porque bueno, se desinfló la balsa, nos tapa una ola. Esos segundos que estás abajo, bueno, la famosa imagen, digamos, de la muerte que te dicen que se te aparece tu vida desde que sos chiquitito hasta ese momento. Bueno, me daba nostalgia o tristeza por mi vieja, porque mi vieja queda viuda con 29 años, mi hermano 1 año, yo 7 años, mi hermano 1 año. Dije, puta madre, esta mujer, qué mala leche. Se queda sola. O sea, quedarse sola y si yo me quedo acá, fue lo que me digo, yo me llevo a quedar acá, digo, qué mierda. Y bueno, no pasó, porque eso, claro, nos tapó la balsa, nosotros con las manos arriba en el techo para que no se aplaste el techo y no se nos vuele como se le voló al otro. Hasta que en un momento sentí que de vuelta estás afuera y que está livianito el techo. Pero los segundos que pasamos ahí abajo, no sé.
Y aparte manteniendo las lonas en la punta, viste, bien tapada para que no se mande el agua para adentro. Entonces, una vez que pasas eso, se empieza a desinflar la balsa. Que nunca me acuerdo si fue antes de la ola o después. Y se empieza a desinflar y empezamos a sacar agua y agua y agua con los birretes y agua y agua y agua y agua. Y yo me pongo a pensar, digo, pues tiene que haber un inflador acá. Tiene que haber un inflador. Y otro empezó a decir, sí, tiene que haber un inflador. Y empezamos a buscar y aparecieron. Por eso las cosas son relativas, en el sentido de que cuando vimos esa pelota negra, media pelota negra, ¿no? Es como una pelota negra con una manguerita y donde vos haces esto para inflar, ¿no? Y conectás el pico y ya después la teníamos inflada por demás. Pero al momento que encontramos eso, después de encontrar el pico, ¿dónde está el pico? Y empezamos a buscar el pico. Acá me parece que hay un pico. Aparte había agua, porque el pico estaba en una zona donde le estaba pegando el agua. Conectaron, empezaron a inflar, nos seguíamos sacando agua hasta que empezamos a notar que la balsa empezaba a estar más inflada. ¿Cuánto de lejos de la costa? No, estábamos, nosotros cuando nos rescataron, estábamos 130 kilómetros al sur hacia la Antártida. Estábamos, digamos, yo no me acuerdo exactamente, eso habría que buscar en la bibliografía. Estábamos entre Malvinas y el continente, en el medio estábamos. La nada. La nada misma. Yo cuando hablo del tamaño de las olas que yo vi, eso sí lo vi. Vi las olas, vi la remontada de la balsa, donde uno ahí se confía en Dios, ¿no? O en la existencia, o en el universo, decir, bueno, ¿por qué carajo estoy acá en este momento viviendo lo que estoy viviendo? Y que después me lo pregunté un montón de años. Entonces va subiendo y vos ves que baja, va subiendo y que baja. Y en un momento vos ves, siempre relaciono una película que me sacudió mucho. A mí, generalmente, cuando ves una película de guerra, una película en el mar, como pasaste la experiencia verdadera, no te impacta tanto como el que no la pasó. Pero cuando está bien logrado el efecto, te impacta. Que ellos salven al soldado Ryan, por relatos de muchachos que estuvieron en el continente, en las Malvinas. Y una película que es de pescadores que se llama La tormenta perfecta, The Perfect Storm, con George Clooney, y que habla de una historia de pescadores. Y muestran las tormentas, está muy bien hecho, digamos, del oleaje que viene, esas olas de 15, 20 metros y vuelven a bajar, 15, una nos tapó. Y esa que nos tapó, de esa salimos. El barco en la película no sale. Sale de varias, pero no sale. Hay una que no sale. ¿Cómo les pasó a muchos en la guerra? ¿Y alrededor tuyo había otras balsas? Claro, había otras balsas y hubo balsas que fueron a parar a cualquier lado porque estaban atadas, lo que me explicaron, en grupos de 6 o 7. Hubo sogas que se cortaron, hubo balsas que se rompieron. La tormenta fue muy brava. Yo, digamos, siempre lo relaciono con cosas prácticas. La gente de nuestra edad más o menos se acuerda, y existe todavía en muchos parques de diversiones del interior, el samba, ¿no? Sí, claro. Que te ponen adentro del samba y te sacuden. Bueno, es un samba a 16 grados bajo cero, con lluvia y húmedo, y sacando agua y tratando de no dormirte. Porque si te dormís, mucha parte de la mortandad podía venir por el hecho de dormirse. El cuerpo relaja y cuando relajó sonaste. Y por eso digo que es una experiencia zen fuerte, porque tenías que estar atento en la caldera, en el petróleo, la presión, cuántos quemadores, sacá quemadores, poné quemadores, ajustá todo como tenés que ajustarlo, puede haber un retroceso, puede haber esto, lo otro. Hunden el buque, tenés que salir, estar atento, lo encontraste a este, bueno, los cursos de supervivencia y de primeros auxilios, no había que agarrarlo donde estaba manchado porque el petróleo, el fuel oil naval, digamos, sería el diésel de los barcos, ¿no? En vez de un diésel de auto, un diésel de los barcos, se llama fuel oil naval, que es como un petróleo negro, un poco más ligero, y que cuando te dan la piel, tiene un olor muy agradable. A mí me gusta el olor de los combustibles, porque soy fierrero, me gusta. Pega arriba de la piel y capaz que no te das cuenta, pero a mí me pasó en 2 o 3 lugares que tuve 2 o 3 manchitas, me rasqué y levanté la piel así como si fuera un matambre.
Entonces ahí había que tener cuidado, digamos yo, donde yo veía una mancha negra lo agarraba de la ropa o lo agarraba y... Pero y no, otro no tocando la no mano. tocándolo, pues si lo agarrás lo haces pedazo. Y entonces todas esas cosas demandan atención. Entonces traté de llevar esa atención a mi vida cotidiana y al día a día, momento a momento. Recién, qué sé yo, venía en el remis para acá, para el canal y vengo charlando con el remisero y lo único que existe es esa charla con el remisero. Me bajo de ahí, lo único que existe es acomodarme el saco, tratar de que exista solamente lo que estoy... Ahora en este momento estoy charlando con vos y te estoy contando una experiencia, pero me llevó años, pero siempre tuve ese interés y esa búsqueda. Y en fondo uno se reencarna para liberarse de prisiones. Y una de esas prisiones justamente es, en este caso, lo que yo considero es quitar pasado, quitar pasado, quitar pasado, quitar futuro y estar Puro presente. en este momento. Uno se reencarna para liberar prisiones. Liberarse de una prisión, es lo que dicen los que saben. Uno se reencarna para liberarse de una prisión. Y para mí es eso. Yo pienso que estoy acá por hacer la vida que puedo hacer, lo mejor que pueda, y por algo me llegaron a mi vida todas las experiencias y todos los libros y todas las inquietudes. Leí desde el Kybalión, desde el Tratado Zen de Bodhidharma, el Tao Te Ching de Lao Tse, incluso sabios modernos y maestros modernos que trabajan con las escrituras de distintas épocas y todas hablan de lo mismo. Todas hablan de la generación de esto que vivimos como realidad y que no es lo único, para mí no es lo único. ¿Cuándo te das cuenta que viene el rescate? ¿Podés ver en la balsa que llega el rescate? Bueno, el gran capítulo es al otro día, después del tormentón, que después eran olas de 8 o 9 metros que te parecía que estabas en el Caribe, o sea, todo te parecía Walt Disney, ¿viste? O sea, después de lo que pasamos en la noche, como que al día se calmó un poco, pero era una zaranda de la hostia. Y uno de los muchachos que estaba en la punta, estábamos con un paracaidista o dos, nunca me acuerdo, piloto de helicóptero, que era uno de los que estaba herido. Y tenían una pistola de esas para señales, ¿no? Que tiran y en un momento ya era de día, pero un día oscuro, nublado, bien patagónico, pero patagónico del medio del mar, que es distinto al continente. Que después te explican que el mar justamente al estar nublado refleja menos luz y hay como menos luminosidad que en el continente tenés o nieve, tenés tierra, tenés verde. Hay cosas que te reflejan. Ahí hay menos luz. Todo muy lúgubre. Y un compañero mío que está en la punta dice, hay aviones, ¿viste? Y yo lo primero que pensé, ojalá que sean de los nuestros, que no vengan. Digo, pero uno pensaba por la Convención de Ginebra, por lo que uno había estudiado en la Marina, que cuando estás en una balsa no te van a tirotear ni nada, porque ya está, ya te hundieron, listo, ya está. Pero esos 10 segundos que vos estás pensando los tenés. Es decir, ¿serán aviones amigos? Sí. Y justamente viene el avión, estos tiran la señal, pero ya nos habían visto, y el momento cambia cuando el avión, que eran de la fuerza de la aviación naval, también eso me enteré después, yo no sé si eran fuerza aérea o de la aviación de la Marina, y eran de la Marina. Nos estaban buscando y cuando pasa el avión, nos hicieron señales de luces, como diciendo, muchachos, los tenemos localizados. Claro. Y ahí te viene el segundo temor, como cuando te salvás de la muerte, ¿no? Que decís, bueno, ojalá, ahora hay que aguantar hasta que venga el buque. Y aparte vos sabés, ya se están comunicando por radio, le están avisando al aviso Gurruchaga, que fue el que nos tocó a nosotros, que nos vino a rescatar. Gran tarea de rescate, un laburo profesional. Yo en la Marina me eduqué de los 15 a los 18 años, pero entre lo que me eduqué y lo que vi en la Guerra de Malvinas, lo que me tocó a ver a mí en el hundimiento de Belgrano fue realmente de un patriotismo, de un compañerismo, de una empatía con los compañeros que, como dice Rosendo Fraga, en la guerra se ve lo peor y lo mejor del ser humano. A mí me tocó, por suerte, ver bastante lo mejor del ser humano, del compañero. Y en ese momento cambió, pero te estoy hablando que no me acuerdo cuándo fue, habrá sido 12:30, 1 del mediodía, nos rescataron recién.
9:30, 10 de la noche. Yo estuve 29 horas y media, 29 horas 45. Me faltaba un poquito al momento que yo subí para las 30 horas. Pues yo lo cuento como 30 horas. Pero ahí fue donde, y aparte cuando vimos las luces, pues ya se hacía de noche y vimos las luces del aviso Gurruchaga. Y a mí me parecía es como ver un hotel de superlujo de 27 estrellas, viste que estaba llegando a mí, digo, acá está la vida. Acá está la continuación de la vida. Aparte cuando lo tenés a 200 metros y no me va a agarrar hipotermia, cualquier cosa que nos pase, nadando llego ahí, ¿viste? Y eso fue una visión de la vida muy, muy, muy cristalina, muy, muy fuerte. Bueno, las redes que tiraban, digamos, para poder treparse, las camillas para subir a los heridos, todo fue un laburo realmente espectacular. Y después con los años me enteré también que el hundimiento de Belgrano fue una de las tragedias navales con mayor porcentaje de sobrevivientes en la historia de las guerras. ¿En la balsa había algo de agua, algo de comer? Nada. Había unos caramelos de glucosa que siempre, voy a decir una marca, pero los subus de ananá. Claro. Subus de ananá, pero eran grandes. Yo me acuerdo que comí uno y casi me pateó el hígado, como si me hubiera comido 7 bifes de chorizo, que son unos caramelos que tienen unas vitaminas y no sé qué. Yo me comí 2, porque había 2 para cada uno, de lo que me acuerdo. Yo dije, me como uno. Y me comí uno y aparte, bueno, cuando estás con tanto movimiento, mientras más vacío tenés el estómago, mejor es, pero no sabes cuánto van a tardar en rescatarte, en verte. Por eso había mucho de eternidad ahí arriba, como todo momento trágico. Por eso digo que es el momento más zen, porque no sabes si te van a ver, si te van a rescatar, si te van a venir a buscar, si te van a localizar, si te van a poder rescatar. Entonces ahí es momento al momento. No puedes pensar en el futuro. ¿Qué pasará? ¿Qué vendrá? ¿Un buque que nos verá la Marina, nos verá la Fuerza Aérea, nos verá? Entre medio sabíamos que estaban reventándose a tiro en las islas. Entonces, la única que queda ahí es concentrarse y con esa concentración podés salvar tu vida. ¿Cuándo volviste a ver a tu vieja? Y a mi vieja la vi, bueno, otra héroe anónima cuando bajé. Primero bajamos en Ushuaia, nos llevaron a Ushuaia, nos dieron bueno, primero estábamos en el aviso Gurruchaga, todos los que estaban rescatando caían en la cama y estaban todos fusilados, viste, hechos pelota. Me acosté a dormir, no sé cuántas horas dormí. Estaban haciendo, me acuerdo, unos churrascos de bola de lomo con los que se hacen la milanesa, tiraban ahí arriba y estaban los panaderos, los de arriba del buque, una cosa de loco. O sea, una guerra es todo. Todo en el sentido desde el que hace el pan, desde el que cuida que haya agua, desde el que cocina. Y abrían los panes y ponían el coso. Y yo me acuerdo que me morfé, no sé, 5 o 6 de esos. Me acuerdo que en una noche todo me quedaba grande, el pantalón se me caía, o sea, en una noche no sé cuántos kilos bajé. Y de ahí nos llevaron a Ushuaia, comiendo, nos dieron frazadas, nos dieron todo, porque el aviso de Gurruchaga, como los otros barcos, creo que estaba también el Bahía Paraíso, que es el que hace la campaña a la Antártida. Y todos esos barcos estaban preparados con comida, con ropa, con manta seca, y de ahí nos llevaron a Ushuaia. En Ushuaia nos dieron unos overoles grandes, marrones, que estaban como aislados térmicamente y todo, una gorra. Y de ahí nos llevaron en avión a Bahía Blanca, y en Bahía Blanca otra escena también que a mí me marcó mucho, junto con la cantidad de muchachos que estaba en cada balsa, un compañero mío que era de un humor de loco, rosarino justamente. Ajá. Que siempre era jodón, haciendo chistes, diciendo malas palabras, un guaso, pero de la hostia. Y me mira y lo vi llorando por primera vez en mi vida en 3 años de marina. Y la primera vez que lo veía, dice, qué cagada, negro, y se puso a llorar. Yo dije, puta, estamos en una jodida, porque lo vi a él y vi el reflejo de lo que estaba pasando afuera. Y esta mujer, cuando nosotros llegamos en avión desde Ushuaia hasta Bahía Blanca, bajamos y las caras de los que estaban esperando sobrevivientes, del que veía a su ser querido, su hijo, su hermano, su pareja, bajar del avión y yo ver esas caras, o sea, ver las caras de
de estar en expectativa y ver la cara que no bajaba más y de vuelta a esperar al siguiente avión. A ver si el sobreviviente era sobreviviente o quedó en el mar. Y una mujer que cuando bajé, que para mí era heroica como cualquier otro combatiente, me dice, ¿querés que yo tengo teléfono, soy de acá de Punta Alta, ¿querés que llame a alguien de tu familia, dice, para avisarle que estás vivo? Le digo, sí, señora, digo, le agradezco muchísimo, digo, y le pasé el teléfono de mis seres queridos, y ahí es donde le avisaron a mi mamá. O sea, mi mamá se pudo enterar antes gracias a esta mujer, anónima, que estaba con un cuaderno anotando. Que no sabés su nombre ni nada. No, ojalá lo supiera, ojalá. Me lo han preguntado 1000 veces y me gustaría, a veces he dicho públicamente, ¿dónde está esa señora? Si vive, o si hay algún pariente. Para agradecerle. Claro. Agradecerle 48 horas de sobrevida a mi madre. Es decir, mi mamá se enteró, Darío está vivo. ¿Y el primer abrazo con tu vieja cuándo fue ya? Bueno, de ahí nos trajeron en un charter, en un micro, nos trajeron a Buenos Aires. Y ahí fue donde me encontré con mi vieja, con la que era mi novia en ese momento, que es la madre de mi primera hija. Y ahí me encontré con mis seres queridos, o sea, pero siempre consciente, siempre tuve una conciencia de una búsqueda, justamente volviendo a lo espiritual, de que la suerte que me tocó a mí, a otros les tocó mala suerte, otros no la pasaron, porque quedaron allá y ni hablar después la cantidad de gente que se quitó la vida, ¿no? Entonces, encontrarme con mi vieja y con decir, bueno, menos mal que no le tocó una segunda desgracia. Y por fortuna sobrevivió a la guerra muchos años, así que fue un placer, digamos, y un sentido de bienestar en la vida, digamos, de que mi vieja haya sobrevivido a eso, porque era una tipa fuerte. ¿Sentís que se les rindió el homenaje y se los reconoce como tal a los excombatientes? Sí. Al principio, yo tal vez sentí la desmalvinización porque la sentí menos, porque yo miré para adelante, me fui de la Marina y bueno, dije, bueno, acá hay que empezar a laburar. No puedo depender de otros, tengo que depender de mí mismo y bueno, iremos para adelante. Otros muchachos quedaron más emocionalmente tocados porque al principio hubo como un sentido, incluso hay anécdotas de gente, viste, que han sufrido, viste, desprecios o vergüenzas, viste, como venían de la guerra, y eso duró unos años. Pero con lo cual yo no me di cuenta. Como yo concurría en esos años a la Iglesia Nueva Apostólica, donde yo empecé a cantar, donde empecé a tener conciencia de la voz y a cantar en los coros, mi camino espiritual de ese momento era como que me hacía mirar para adelante. Bueno, pase esto, por eso nunca creí en el gracias a Dios te salvaste. No, y gracias a Dios el que se murió, gracias a Dios el que se suicidó, y eso me hizo buscar los caminos que van más allá de eso, del bien, del mal. Pero empezaste a cantar en la iglesia antes, o sea, fuiste a Malvinas sin saber que tenías ese... Sí, no, ya fui a Malvinas sabiendo que cantaba. Ah. Cuando yo estaba en la escuela de mecánica, siempre la misma anécdota. Estaba, porque así fue como empezó, venía a Plácido Domingo a cantar Otello, al Colón, y pasaban un pedacito de Alma de Bohemio, entre cortina y cortina, ¿no? O sea que cuando iban a una pausa, tic, cortina era... Y fue al programa de Sofovich, Polémica en el Bar, y año 81. Yo estaba con varicela, estaba en la licencia médica y típico virginiano, como si hubiera calculado tener varicela para no cagarme el curso en la escuela, encima del tercer año. Y yo estaba primero en las calificaciones, ¿viste? Y todo eso. Pero todo era por el franco, por estar libre, por no estar preso, digamos. Preso es, te sancionaban y te quedabas el fin de semana adentro. Y mi vieja sufría como una bestia si yo no iba el fin de semana. Entonces era como una cosa que me repartía ahí. Entonces ahí fue cuando, yo jodiendo, mi vieja me había regalado justamente un grabador de esos pesados, ¿viste? A cassette, y era la novedad, ¿viste? Poner un cassette virgen y grabarte. Claro. Y yo, ¿viste? Imité cuando pasaban, ¿viste? El peregrino y soñador, ¿viste? Y vi, qué lindo que sería tener una voz así. Yo dije. Y me pongo a joder y me puse a hacerle, imitarlo. Yo ya cantaba en el coro de la iglesia. Pero cantaba en el coro. Y me decían, tenés una voz fuerte. Es una voz que se escucha. Oh. Y jodiendo ahí,
me pongo a cantar. Pero canté un pedacito. Peregrino y soñador, cantar. Y cuando me escucho, digo, me sale bastante parecido. Y aparte cantaba los agudos, cantaba todo, y yo no sabía un pomo de canto. Tenía una idea que tenía que cantar acá, no llevar la voz atrás. Vos tenés una voz bien impostada, siempre la tenés adelante. Y hay otros locutores y animadores de televisión que tienen la voz bien puesta. Y me puse y cuando me escuchaba, después iban a la segunda y cantaba un pedacito más, pues yo no conocía el tango. Y me empecé a grabar y de ahí, bueno, uno que te va diciendo, ¿querés cantar una parte solista? En la iglesia. Y hay partes cortitas, ¿no? Y le digo, sí. Digo, pero... A ver, vení que te probamos. Tiki tiki, ponía el armonio. ¿Qué canté? No me acuerdo. Hacia la nube donde estás sentado, eleva el ángel continuo clamor. ¿Viste? Y yo mismo me asombraba y digo, puta, me sale. Y respiraba poco, que se dice que es una virtud para los cantantes. Y bueno, acá está. Y después conocí a José Crea, que fue mi maestro, barítono del Teatro Colón, Tano, veterano de guerra también, de la Segunda Guerra Mundial. Era mensajero, motociclista, tenía varias esquirlas de bomba en la cabeza, pero que no le tocaron ningún centro en el cerebro vital, digamos, ¿no? Pudo hacer una carrera en el Colón, 40 y pico de años. Y era pastor de la iglesia. Había cantado, había grabado discos con el coro de la iglesia, en el templo central. Y un día me escucha y me dice, mira, vos tenés una voz de calidad. Tenor lírico spinto. Spinto es como tenor, spinto es como spinger, de empuje, ¿no? Una voz que tiene un cierto empuje para el repertorio romántico, pero después incluso, aparte como que habrían conocido mi historia, porque yo hace años que ya no canto ópera, canto conciertos, canto conciertos con orquestas sinfónicas, canto conciertos clásicos. Pero como diciendo, tenés un color que te va a permitir hacer otras cosas. Lo mismo que mi agente en Europa, cuando me escucha, me dice, vos vas a hacer este repertorio, De las 4 o 5 óperas que me contó, yo hice el 90% de mi carrera, porque eran tipos que tenían una oreja, este es para tal caballo, es para tal cosa, tanta cantidad de metros, claro. Este tenor es para tal cosa. Me escucharon y este es para esto, para el repertorio de Jussi Björling, que era un gran tenor sueco, de los años 30, 50, hizo su carrera entre el 30 y el 50, con el cual muchas veces esa voz que se llama en estéreo, que son como dos voces que van juntas, y me habían, ya de ahí, bueno, conocí a Crea, empecé a estudiar canto, después me distancié con Crea porque no le gustaba, debuté, ahora ya hace 30 años, debuté en el Teatro Avenida en el 94, el año que viene, hace 30 años. Antes de eso había hecho un concierto con Carlos Gusmerotti, otro italiano, gracias a otro que se llamaba Enrique Dianti, que me presentó esto, que eran fanas del Colón. Dice, ven que te voy a llevar con un amigo. Dice, había un paellero amigo que yo le hacía los fletes. Y me decía Pavarotti, vení que te voy a presentar a Dianti. A Enrique me dice. Dice que es un fana del Colón, dice que te escucha, dice, vos tenés una voz. Y me hacía cantar cuando íbamos a hacer las paellas, yo le llevaba las paellas enormes, todo. Íbamos arriba de la camioneta, íbamos a un club español, al club montañés, al club de los valencianos, club de los gallegos, club de las Baleares. Y me dice, cantate algo, Pavarotti. Y yo cantaba, claro, estaban todos los grupos folclóricos, ¿no? Y yo me ponía a cantar a capela, y entonces cantaba algo en español. Y claro, se quedó, incluso, por eso, viste, que a veces pienso que los caminos van en un sentido que si uno los deja y no interfiere, lo llevan a mejor puerto que cuando interfiere. Canto justo de este apacible rincón de Madrid, que es el área de Luisa Fernanda con la que debuté al año. En la Avenida. Al año en la Avenida. Y me pongo a cantar y la gente se volvía loca. Me dice, no, te voy a presentar a Dianti. Dianti me presenta a Gusmerotti, se ponen a llorar cuando me escuchan. Yo canté, no me acuerdo, un pedazo de Lucio Malestelle de Tosca. No, pero vos y me empezaron a presentar, andate a tal lado, hacerte escuchar, y bueno, entre los lados que me hicieron escuchar, una vez hice un concierto chiquito en el Teatro San Martín,
que era para foguear al piano, no gané un mango. Y el primer mango me lo gano en la avenida. Y con la zarzuela que yo. Con la zarzuela. Me dan el saboyano, que es el que entra con un pianito y canta un aria y se va. Para ver si yo me la bancaba, digamos, porque incluso cuando yo debuto ahí decía, hoy debuta Darío Volonté, tenor, decía. Hoy debuta el tenor Darío Volonté, nacido el 1 de septiembre de 1963, habiendo estudiado con el maestro José Crea. Ese era mi currículum. Nada, no había más. Nada, no había nada, porque no iban a poner lo que canté en la iglesia, nada. Escúchame, Darío, ¿qué se siente cantar es la bandera de la patria mía, del sol nacido que me ha dado Dios? Y es el anhelo de unión que uno tiene en el corazón. Que la gente se emocione con eso se determina una ¿cómo te podría decir? Una seguridad, una seguridad que tengo de que hay algo adentro nuestro que cuando detone, lo dice el Turco Asís, es hacer detonar 2 o 3 cositas. Hay 3 o 4 cables, siento yo, que están desconectados. Cuando eso se conecta, Aurora une con el patriotismo que tenemos adentro. Lo he cantado, no sé, Ushuaia, Salta, Tucumán. A veces hice cuentas, calculo que la canté entre 2.500 a 4.000 veces. Siempre es una cosa renovada, fuerte, porque sé que hay algo adentro que se ve, por ejemplo, en las tragedias. Hay una inundación, la misma guerra de Malvinas, la gente se sacaba la bombacha, el calzoncillo, el reloj de oro, el anillo de casamiento de su marido que se lo regaló, y después se usó mal eso. Inundaciones, me acuerdo de las inundaciones de Santa Fe, sí, de tu claro. provincia, el terremoto de San Juan, yo era chico. La parva de cosas que se juntaban. ¿Pero por qué? Porque el argentino, siempre digo, somos cucarachas. Somos como el Gingo Biloba, venimos de la época de los dinosaurios. O sea, somos bichos de sobrevivencia, pero esa sobrevivencia también te enseña a vivir increíblemente. Usamos la espiritualidad, lo bueno lo usamos en las situaciones de tragedia, que es cuando tendríamos que usarlo de cucaracha y Gingo Biloba, y usamos el Gingo Biloba y la cucaracha, la rata que sobrevive, lo usamos en tiempo de paz. Porque Es al revés. Es al revés, está inverso. Es lo que yo veo sin entender un pomo de nada. Pero al mismo tiempo, el buscar en lo espiritual, yo creo que la Argentina tiene un potencial espiritual, humano, patriótico, que cuando canto Aurora, yendo a tu pregunta, en esa emoción se ve un deseo, una certitud, una certidumbre, una seguridad de que hay algo que es ver al otro como un compatriota. Por eso, en los últimos años, no digo Argentina, ¿de dónde sos? De la madre patria argentina. ¿Dónde peleaste? En la provincia de Malvinas, no en las islas. Islas es isolato, separado. Isolato viene del italiano, del latín, aislado. Provincia de Malvinas. Y muchos te dicen, no, pero pertenece territorio nacional de la tierra. No, porque eso lo deja como un pedacito, entre otras cosas. No, es una provincia. Bueno, 2 cosas pequeñas. Primero, agradecerte. No, gracias a vos. Aparte de mi admiración como tenor, mi viejo, que le gustaba mucho la ópera, me decía, vos te gustan los que tienen esa voz potente, no sos capaz de admirar a los tenores. Bueno, no. Y los que tuvimos la suerte de verte cantar, a vos y a tu esposa, es una maravilla. Y en vos queríamos homenajear a los excombatientes. 2 cosas, una clásica de este programa, nos morimos y ¿qué pasa? Todo sigue. Todo sigue. Para mí, hay 2 posibilidades. El existencialismo dice que si uno se muere y no pasa nada, te dormiste. Si uno se muere y se despierta sin este cuerpo, la cosa sigue y se verá. Yo creo que espiritualmente, cuando uno deja este cuerpo, lo que muchas veces en el Zen se dice, lo que está atrás de los ojos, lo que está atrás de las palabras, ir al origen. Muchos dicen ir al origen donde Dios, antes de decir hágase la tierra, hágase la luz, hágase las sombras, hágase las penumbras,
ir a ese estado lo tenemos todos adentro, lo que yo creo. Si uno se muere siendo ateo, abandona este cuerpo, y yo creo que le pasa, que se despierta. Algunos dicen, incluso hay tradiciones que dan vuelta a los espejos para que la persona, el alma, no se vea en el espejo y ve que su imagen no aparece, que está su imagen ahí en un cuerpo que quedó ahí. Para mí la muerte no existe, lo único que hay es una continuidad de vida, y pienso que el ateo, incluso muchas tradiciones de sabiduría dicen que hasta el mismo ateo no cree en nada, se muere, y cuando ve la realidad, bueno, sigue su camino, como el existencialismo. Yo creo que en el estado en que uno se muere, por eso hay partes de la Biblia que dicen, y de ciertas escrituras, lo que te liga en la tierra te va a ligar en los cielos, y vos lo que desligues acá te vas a... Eso significa juntar todo, vivir cada día como si el cuerpo uno no lo tuviera, Bien. cuidándolo, pero pienso que todo continúa. Bueno, y será la 4001. ¿Puede ser así? ¿Es la bandera? Es la bandera de la patria mía, de la sola nacida que me ha dado Dios. Es la bandera de la patria mía, del sol nacida.